Buenas tardes, compañeros. Bien, vamos a ver hoy día una forma de rellenar las tuberías. ¿Se acuerdan que uno de nuestros compañeros nos preguntaba cómo era esto de eliminar o no tomar en cuenta la flexión cuando estamos colocando tuberías en una zanja, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para colocar la tubería en una zanja de forma que no haya problema de flexión, ¿no? Que no se produzca flexión al colocar la tubería? Entonces, les voy a mostrar algunos dibujitos donde se muestra un poco cómo se puede ir rellenando una zanja. Entonces, en general hemos dicho que para evitar la flexión y no tener dos apoyos, entonces lo que hacemos es poner una cama de material granular que más o menos tiene un mínimo de 10 centímetros, pero depende del diámetro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 10 más el diámetro nominal en centímetros dividido entre 10 en centímetros, ¿no? O sea, si fuéramos, digamos que fuera 6 pulgadas, 15 centímetros, entre 10, unos 5 más 10, 11, 5 centímetros sería esta especie de cama de material granular, que normalmente es arena o es tierra cernida, ¿no? Entonces ese es lo que decíamos del asiento o cama para la tubería. Y luego a los laterales también hay que hacer una selección del material para tener firme colocada la tubería. Y encima vamos colocando también material cada 30 centímetros. O sea, también se pone material seleccionado, o sea, tierra cernida de la misma zanja, y se va compactando, ¿no? Entonces aquí encima de la tubería puede ponerse también tierra, pero no compactada, pero los laterales sí, ¿no? Y entonces finalmente ya en el resto de cerca a los últimos 30 centímetros del coronamiento final, o ya del terreno natural o de la acera o lo que fuera, entonces ya podemos colocar material normal, ¿no? O sea, como dice, relleno natural. Aquí son rellenos compactados y rellenos con material seleccionado, ¿no? O sea, hay que evitar sólidos muy grandes, porque al apisonar se va a dañar la tubería, ¿no? Sobre todo si es en una calle con tal tráfico, entonces esto va a ir golpeando, va a ir compactando con el tiempo, con la circulación de vehículos, y entonces solo les puede dañar la tubería. Por eso es que se hace cada 30 centímetros una compactación con materiales, ¿no? Aquí tenemos otra.
Aquí tenemos otro dibujito donde podemos ver lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos la cama o apoyo, cama de apoyo o asiento también se llama, ¿no? Toda esta parte del fondo debajo de la tubería, entonces ponemos una cama de apoyo o asiento. Obviamente el 9 es la superficie del terreno. Y luego, encima de la cama de apoyo del asiento, la cama de apoyo sería este 5 y el 4 sería el asiento. Es el mismo material, ¿no? Luego viene la tubería y en los laterales, en 3, un relleno lateral también que se lo hace con relleno de material seleccionado. Y en el 2, lo propio, ¿no? Hemos dicho cada 30 centímetros hasta llegar a en los últimos 30 centímetros debajo del nivel inicial, de forma que ya en este nivel podemos colocar el terreno natural, ¿no? Siempre compactando, ¿no? Hay compactadoras manuales que se utilizan para eso. Entonces, generalmente si ustedes alguna vez se detienen a mirar en una obra, se le hace una especie de montecito acá, ¿no? De manera que al circuito, muy, no demasiado pronunciado, ¿no? Muy suave. De manera que si esto sufre algún asentamiento, pues eso es, sobre todo en calles donde hay vehículos, porque a veces, si ustedes se han fijado en algunas calles, queda un hueco aquí, ¿no? O sea, queda como una especie de zanja, una hendidura aquí, ¿no? Cuando no está bien compactado. Entonces se le deja un pequeño montecito aquí, de manera que al circular los vehículos, que no sea muy pronunciado, sino sería ya un rompemuelles, ¿no? Que sea muy suave para que vaya asentando la tubería. De todas maneras, como les decía, la altura mínima desde aquí, desde el último punto terminado en la zanja hasta la corona del tubo, mínimo es 80 centímetros. Eso vamos a ver en el capítulo 9 en redes de distribución. De todas maneras, el reglamento nos pide que haya mínimo 80 centímetros entre este punto y la corona, ¿no? O clave. Y esta es la solera, ¿no ves? La solera es el fondo y la clave o corona es la parte de arriba. Entonces esta altura tiene que ser mínimo 80 centímetros para tuberías de agua potable. Para las del alcantarillado vamos a ver que es en sanitaria 2 que es 1,20, ¿no? Para que esté debajo de la de agua, ¿ya? Entonces es la manera de hacer el relleno de colocar la tubería en la zanja de manera que no tengamos el problema de la flexión, ¿no? Sino que está distribuido uniformemente a lo largo del tubo, entonces no tenemos ese problema, ¿no? Entonces esa es la... Ahora, Ingeniero, una pregunta. sí, Estaba mencionando que se compacta el suelo. eh, ¿Qué tanto o cómo se podría medir qué tanto se debe compactar? Porque puede llegar a dañarse la tubería si se compacta demasiado, yo creo. sí, aquí sabes que hay ustedes van a ver, no sé si en suelos, la compactación, en carreteras creo, la compactación, lo que se llama el 95%, aquí están en no sé si lo están viendo, lo ven, ¿no? Aquí. Sí que se ve. Sí, aquí está, ¿ves? Relleno seleccionado compactado al 95%. O sea, se toman muestras y se va viendo que tenga un 95% de compactación. Ya hay un ensayo especial en suelo para determinar, tienes razón, no hasta cuándo voy a compactar con este apisonador, ¿no? Si ven aquí a la derecha, este es un apisonador, eh, no sé si se logra ver, aquí es un apisonador manual, ¿no?
Pues con eso se va compactando de manera que logremos este nivel de 95% aquí, ¿no? En la parte, como les digo, hasta que tengamos los 30 centímetros debajo del nivel, del último nivel, ¿no? Entonces aquí ya la zona puede ser compactado natural, ¿no? O aquí le exigen 100% porque aquí van a circular vehículos. Entonces, si no está bien compactado, se va a hundir, ¿no? ¿Sí? Ahora, claro, normalmente lo que nosotros tenemos es un asfalto o un adoquín o finalmente un empedrado, a menos que sea solamente una calle de tierra, ¿no es cierto? Pero si es que sea adoquinado, enlocetado o asfaltado, etcétera, entonces aquí es mejor tener un buen compactado. Aquí no tanto, pero sí tiene que estar, no tiene que haber huecos, ¿no? Porque si no se va a unir, ¿no? Por gravedad esto va a tender a bajar, ¿no? Fíjense que hay algunas figuritas de cómo va quedando, ¿no? De cómo va quedando. Primero, estos ya son tuberías de alcantarillado, ¿no? Estas sí son tuberías de agua, ¿no? Y en general más o menos se tiene lo mismo porque el alcantarillado o el de agua tiene un poco más de resistencia porque normalmente son tuberías o metálicas o plásticas, pero la plástica es normalmente rígida. Del espesor hemos visto que el espesor es mucho mayor, ¿no? Que el de alcantarillado. O sea, en las tuberías de plástico, por ejemplo, las tuberías de alcantarillado son más delgadas que las tuberías de agua. Las de agua son más gruesas, ¿no? Y también puede hacerse una especie de pequeña losa, incluso en algunos casos, sobre todo en alcantarillado, porque alcantarillado se tiene tubos de cemento, aunque actualmente ya no se usa mucho cemento, sino se usa PVC, ¿no? PVC un poco más delgado que para agua, porque el de agua, acuérdense del capítulo 5 y ahora del 7 también, el espesor del tubo depende de la presión interna, ¿se acuerdan? Hemos visto en el capítulo 7 que con un ejemplo incluso con fierro fundido y con hormigón. Cuando tenemos el calco con hormigón, este espesor es más mayor, más grueso. En cambio, cuando tenemos metálico o de PVC, este espesor es menor comparado con el de hormigón. Por eso no se usan tubos de hormigón agua potable, porque no aguanta la presión interna. Tendría que ser muy grueso el espesor. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, en alcantarillado sí se puede colocar esta especie de losita para sostener todo el tubo de cemento, ¿no? Entonces, esa es la forma de eliminar la flexión en las tuberías, ¿no? Y aquí tienen algunas figuras que ustedes las pueden bajar igual del internet. Hay de todo, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, está haciendo una unión tipo brida, ¿no? Y aquí, este es otro tipo de tubo que se utiliza, pero más para agua pluvial, para agua de lluvia, ¿no? Y esto, fíjense, están anclándole la tubería para que no haya, porque esta tubería es es muy flexible, entonces necesita un reforzamiento rígido, ¿ya? Entonces, por eso es que están colocando estos anclajes de hormigón para que no se mueva. Esto, por ejemplo, se utiliza en represas. Cuando sale el tubo de la represa, entonces tiene mucha presión, entonces hay que anclar estas tuberías, ¿no? Entonces ahí tienen varios ejemplos, pero lo importante es, como les digo, poner esta cama soporte debajo del tubo, de manera que esté cubriendo todo el diámetro con material seleccionado y luego la compactación lateral para que no haya más hundimiento, ¿no? Para que no dañe el tubo. ¿Mira? Obviamente, como decía el compañero, cómo puedo garantizar el compactado y también el riesgo de que este peso me dañe la tubería, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en el alcantarillado, van a ver también eso, porque en agua no hay tanto problema porque es más rígido.
En cambio, el alcantarillado, el tubo es más delgado, particularmente de plástico, podía deformarse, como bien dice el compañero, ¿no? Podía deformarse desde arriba hacia abajo, y en vez de ser circular, ya va, se va a deformar, ya no va a ser perfectamente circular. Entonces sí, ahí hay unas fórmulas para calcular eso, ¿no? Ustedes lo van a ver en Sanitaria 2, donde es más complicado. En agua potable no hay tanto problema. ¿Ya? Entonces ustedes vean estas figuras, que son las que más o menos nos dan una idea de cómo podemos hacer la instalación de las tuberías en las zanjas y evitar el problema de la flexión, precisamente, ¿no? ¿Sí? Ok, no sé si tienen alguna consulta, pregunta sobre esto, para que pase a Sí, explicarles ingeniero. la práctica número 3. Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, ¿Se toma en cuenta el asentamiento que podría ocurrir en el futuro? Si digamos que estamos instalando una tubería gruesa, entonces cuando se instala no está lleno de agua, entonces no tiene poco peso. Ya con agua sería con otro peso, entonces ¿se tomaría en cuenta? claro, claro. Siempre, como les digo, en sanitaria todos van a ver eso, porque tiene mayor problemas, ¿no? La cosa es que aquí, fíjense que el, el peso del agua más la tubería, no hay mucho problema. El gran problema es la presión interna. En agua potable, por eso les decía, una de las cosas que más influye en la presión, es decir, en la tubería de agua, es la presión. No tanto este problema de la zanja, porque es 80 centímetros nomás, normalmente no se entra mucho, entonces no tenemos demasiado peso. En cambio, en alcantarillado es más profundo, incluso se llega a 2, 3 metros, entonces ahí ya la, el peso sobre la tubería ya comienza a ser más importante. En cambio, en agua es más, 80 centímetros no es mucho. Y precisamente se pone 80, como les decía, porque en lugares donde hay heladas, la helada puede entrar hasta los 30 centímetros. Y entonces ese problema se tiene en Oruro, ¿no? Ustedes, no sé si alguno ha viajado a Oruro, se ha quedado a dormir, al día siguiente uno quiere ducharse y está congelada el agua en las tuberías, las que están por fuera, ¿no? Entonces hay que golpear con martillo para que deshaga el hielo. Entonces, para que circule el agua, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? De que aquí lo que más importa es la presión interna, no tanto esta exterior. Solamente se hace la compactación y la cama de soporte para evitarnos la flexión y para evitarnos, ¿no?, el hundimiento del terreno, porque al final esto va en una calle, ¿no? Normalmente una calle, no se coloca en otro punto, tiene que estar en el exterior para poder hacer las conexiones de las casas, ¿no?, de los edificios. Entonces no hay forma de eso, ¿no? Entonces, en general eso es. Y como les decía en el capítulo de los esfuerzos, en el capítulo 7, lo más importante es fuera de la presión interna, el golpe de Ariete. Son los dos esfuerzos que más se toman en cuenta en las tuberías. Y obviamente el cambio de dirección también, ¿no?, cuando hay un giro. Pero en estos casos no va recto. Pero a veces, claro, hay que girar, ¿no?, en alguna esquina, o hay una T que va de frente y viene otra acá, entonces hay un cambio de dirección, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mostrarles antes de terminar esta parte de las zanjas y de los esfuerzos estructurales, ¿no? ¿Sí? Aquí Grover, ¿no? Grover me preguntó, ¿no? Sí, ingeniero, gracias, ingeniero. Bien, bien, si no tenemos más preguntas, voy a, voy a, voy a proyectar de nuevo el capítulo 6 de sistemas de bombeo para explicarles la práctica 3, ¿ya?
Y esto les va a servir para el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, para que lo vayan haciendo con tiempo. Entonces les voy a recordar un poco la práctica al capítulo 6. Lo que vamos a hacer es escoger la bomba. No queremos escoger la bomba. Entonces, para que se acuerden, acá. ¿Se acuerdan que para seleccionar la bomba teníamos que hacer estas curvas, ¿no? H mínimo, H máximo, ¿no? Siempre para el caso de que el tanque de succión o de aspiración está por debajo el nivel eje de la bomba, ¿no? Entonces el eje de la bomba y el tanque de succión o aspiración está por debajo. Entonces, ahora lo mismo, si estuviera por encima, pues vamos a tener una altura máxima y una mínima, ¿no es cierto? No se olviden de que tenemos un nivel máximo de agua acá, un nivel mínimo de agua acá, y lo mismo abajo, un nivel máximo aquí y un nivel mínimo. Entonces hemos dicho que para construir estas curvas tenemos dos puntos cuando el caudal es cero. Una altura estática mínima y una altura estática máxima. ¿Qué significa? La mínima va a ser la distancia vertical, siempre vertical, ya no se confunda, siempre es vertical, porque la bomba tiene que elevar esa altura, ¿no? O sea, la altura estática o geométrica, si quieren también llamar. Entonces, es la distancia entre el nivel mínimo y el nivel máximo en el tanque de aspiración y en el mínimo en el tanque de descarga o de impulsión, ¿no? Entonces, el H mínimo sería esa diferencia. Y el máximo sería lo contrario, es decir, el máximo acá y el mínimo acá, ¿no? Ese sería la HA máxima, ¿sí? H máximo, ¿ya? Entonces, esos dos puntos los tendríamos aquí. Cuando no hay caudal, hay una altura, ¿no es cierto? Mínima y una máxima. Y tenemos el caudal de bombeo. ¿Se acuerdan? Aquí está el H mínimo, es diferencia entre el nivel máximo de succión, o sea, y el nivel mínimo de descarga, o sea, Y la máxima, la altura máxima va a ser la diferencia entre el nivel mínimo de succión, o sea, el mínimo acá, y el máximo de impulsión, ¿no? O de descarga, ¿no? El máximo de descarga. ¿Sí? Entonces creo que en el dibujo está bastante claro cómo es H mínimo y H máximo. Eso es solamente la altura, no hay ningún caudal. Ahora, el caudal de diseño o de bombeo va a ser 24 entre el número de horas de bombeo, si es que estamos digamos, en la captación, por ejemplo, sería por el Q máximo diario, ¿no? El caudal de bombeo, a menos que usemos la bomba a las 24 horas, cosa que no es conveniente, ¿no? Hemos dicho que normalmente no es conveniente tener una bomba funcionando a las 24 horas, ¿no? Entonces, el caudal de bombeo va a ser 24 entre el número de horas de bombeo por el Q máximo. O sea, va a ser mayor, ¿no? El caudal máximo, ¿verdad? Porque si esto es 18, 16 o lo que fuera, siempre este coeficiente va a ser mayor y va a aumentar el valor del caudal máximo para el caudal de bombeo. Entonces, este es el caudal que nosotros tenemos para diseñar o para escoger la bomba, ¿ya? El caudal, hay dos cosas que nosotros necesitamos para escoger la bomba, el caudal y la altura. Por eso hacemos la curva o las curvas H versus Q, ¿no? H en la vertical y Q en la horizontal. Entonces, la práctica se trata precisamente de hacer ya un ejemplo numérico construyendo estas curvas. Entonces ya tenemos el Q máximo, les voy a dar el valor del Q máximo día y el número de horas de bombeo, entonces ustedes pueden calcular el caudal de bombeo, ¿no es cierto? Y entonces para construir esta curva, lo que nosotros necesitamos es las características
de las tuberías, o sea, de la tubería de succión vertical y horizontal y de la de impulsión vertical y horizontal, ¿no? Bueno, en este caso sería solamente. Entonces, vamos a ver en el... Entonces se trata de hacer eso, ¿no? Y con este valor del caudal vamos a calcular la pérdida de carga total. Entonces hay que sumarle para obtener este punto. Y lo mismo aquí, ¿no? El mismo valor para esto. Pero sumando toda la pérdida de esta tubería horizontal vertical y esta vertical y horizontal si fuera necesario, ¿ya? Entonces les voy a mostrar el enunciado de la práctica. Entonces ahí ven el enunciado de la práctica. Dice construir las dos curvas del sistema. O sea, las dos curvas, no las que la acabamos de ver, ¿sí? O sea, estas dos curvas, ¿no? Dice construir las dos curvas asumiendo por lo menos 4 caudales adicionales, además del de bombeo para las siguientes condiciones. Entonces aquí tenemos una tubería de 8 pulgadas, esta longitud es 17 metros y aquí tenemos el nivel 0 es el nivel de la bomba, este nivel de agua es menos 1 y el nivel del agua abajo menos 2,8. Menos 2,8. Y aquí otra tubería de 6 que va hasta aquí arriba y tiene 55 metros de longitud horizontal y la altura de 20 metros. No tiene que llegar hasta aquí o un poquito más. Sí, bueno, para esta práctica tomaremos los 20 metros, ya como más. Entonces, ya ustedes tienen dos niveles, el nivel 20 aquí y el 18 aquí. Y aquí tiene el nivel menos 1 y el nivel menos 2,8. Entonces ya pueden determinar cuál sería el H máximo y el H mínimo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces el caudal máximo 10,50 litros segundo y el tiempo de bombeo es 16 horas, ¿no? Entonces el caudal de bombeo va a ser 24 entre 16 por este Q máximo, ¿no? Entonces hay que construir las curvas y en base a al caudal de bombeo, ustedes se van a dar otros valores, intermedios, por eso dice 2 aquí antes y 2 después del caudal de bombeo, para poder construir la curva, ¿no? Obviamente estas curvas van a ser paralelas, ¿no es cierto? Porque la pérdida de carga va a ser la misma, ¿no? Para aquí y para aquí, porque lo que va a variar es el caudal. Entonces, para el mismo caudal va a tener la misma pérdida, ¿no? ¿Ya? Entonces se trata de eso, ¿no? En la práctica, de hacer las dos curvas, tanto para el nivel máximo, que sería 20 más 2,8, 22,8, ¿no? Y la mínima sería 18 y 1, 19. Entonces ya tendrías esos dos puntos de inicio. Entonces aquí tendríamos ese valor, el mínimo y el máximo, ¿no? Y calculamos las pérdidas de carga para... No se olviden que la longitud para calcular la pérdida de carga va a ser estos 17 más esta altura, ¿no? ¿Cuánto es esta altura? De 0 a 2,8, ¿no? Y la altura aquí va a ser la longitud 55 metros y la altura 22, ¿no? O 20, perdón. 20 más 55, 75. Sería 17 más 2,8, 19. Esa sería toda la longitud y hay que calcular con Hazen-Williams, ¿no es cierto? Con esta forma. U igual 0,28, diámetro C, valor C 100, diámetro 263, el diámetro lo transforman a metros, ¿no? 8 pulgadas son 0,20, 32 metros, y 6, 0,15, 24, para poner en metros. Y J es H entre L, o sea, la pérdida sobre la longitud total van a tomar, ¿ya? Siempre total, porque la pérdida de carga se produce en toda la longitud de la tubería, ¿no ve? Entonces hay que tomar toda la longitud.
Y lo mismo aquí, ¿no? Toda la longitud de los 55 más las subidas también del 20. ¿Ya? Entonces, ustedes hacen el ejercicio determinando estas dos curvas ya con sus valores, ¿no? Le van poniendo el valor aquí, cuánto es el valor del h para los diferentes valores de caudal, ¿no? Después dice, en la parte segunda dice, escoger el modelo de bomba de acuerdo al catálogo, escoger el modelo de bomba de acuerdo al catálogo anexo. Entonces, tienen un catálogo, entonces este es h, estas son las curvas para diferentes modelos, y esta es la altura total, y este es el caudal en metros cúbicos por minuto. Tiene que transformar, si tienen litros por segundo, transforma en metros cúbicos por minuto, y entran con el caudal de bombeo aquí, y digamos que fuera, digamos que fuera 3 y digamos que fuera 10, entonces entramos 3, entraríamos con 3 y 10, entonces sería más o menos este punto, ¿no? Como estoy fuera, no voy a usar este de aquí abajo, sino voy a usar esta otra de aquí. Entonces yo no puedo variar el caudal, yo tengo que tener ese caudal. Lo que puedo variar un poco es la altura, entonces yo tengo mayor presión, no tengo mucho problema. Entonces con 3, digamos, yo mantengo y me voy a este modelo 511, que es el modelo 100DL511, y con ese 3 tendría 10, 11, 12, 13. En vez de 10 tendría 13. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que más manda es el caudal. La altura tiene que cumplirse obviamente la mínima, pero puede ser un poquito mayor porque no van a poder encontrar una bomba exactamente con Q, A y H que coincida. Puede ser, ¿no? En algún caso, pero no siempre, ¿no? Igual que ¿se acuerdan cuando calculábamos diámetros? Tenemos que tomar el diámetro comercial mayor, ¿no? Porque si no, no tenemos pues exactamente el diámetro que calculamos. Lo mismo pasa aquí en las bombas. O sea, si tenemos Q y H, pero normalmente no coinciden, ¿no? Exactamente. Como les digo, van a priorizar el caudal. Es decir, si como les decía, si digamos es 3 y 10, pero no tengo una bomba que sea 3 y 10, sino que tiene que ser un poquito mayor, ¿verdad? Esta es la línea 10, esta gruesa, y el 3 está aquí, entonces está un poquito por fuera, está aquí. Entonces yo subo hasta acá, con 3 subo hasta aquí, adopto esta y me voy aquí, digo, con 3, y en vez de 10 voy a tener 10, 11, 12, 13 metros de altura y 3 de caudal en metros cúbicos minuto. ¿Sí? Entonces esa es la bomba que yo voy a escoger. Obviamente con 2 o 3 metros más no va a pasar nada, ¿no? Más bien van a tener mejor rendimiento, ¿ya? No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido, compañeros? Háblenme ahora. Háblenme ahora, por favor. ¿Está entendido? ¿Se entiende, ingeniero? Sí, sí, ingeniero. Sí, ¿Seguro? ingeniero. Ingeniero, Sí. una pregunta. Sí, mira. ¿Qué significan las líneas perpendiculares a los modelos de bomba? 511 creo que hay unas líneas. Sí. Revisaré. Lo que pasa es que estas líneas, ¿no? Esta es la que dice. ¿Estas? Sí, ingeniero, estas líneas. Sí. Lo que pasa es que está dividiendo esta entre como te puedo decir? Como áreas. ¿Sí? O sea, en esta área es recomendable usar esto. En esta área es recomendable usar esto. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces yo quiero usar este modelo 55
de la 511 funcionaría bien en esta área y en esta área, hasta en esta área, ¿no? Eso es lo que significa. ¿Sí? Que podemos usar en esta, hacia abajo. Pero es mucho mejor, como les digo, agarrar, como les decía, el ejemplo 3. Digamos 3 y 10. No me da, estoy un poquito fuera, ¿no? Aquí, justo aquí, en esta esquina. Ahí. Entonces no puedo yo usar esto, ¿no? Porque si uso esta no voy a tener el caudal suficiente, ¿no? O tampoco la altura, digamos que uso esto. Con 3 me daría 9, no me da 10. Entonces tengo que ir al siguiente de arriba, ¿no? Entonces voy al siguiente de arriba, que es 3 y 13. Entonces quiere decir que en este rango está funcionando bien, ¿no? Aquí no me funcionaría bien. ¿Bien? O sea, estas me funcionan todas. Está bien, que se entiende. ¿Sí? Entonces está claro cómo construimos, les repito, para que no se olvide. Vamos a ver esta altura máxima estática o geométrica, que es la distancia, no veo diferencia, siempre vertical, ya, eso por favor, que a veces confunden los compañeros, las compañeras. Esta altura, estos dos puntitos, cuando el caudal es 0, solamente es la altura geométrica o estática que hay que elevar el agua, ¿no? Y como es un nivel variable tanto aquí en el tanque de succión como en el tanque de impulsión o descarga, entonces obviamente hay dos extremos, ¿no? El mínimo, que es entre este y este, y el máximo, que es entre este mínimo y este otro máximo, ¿no? Aquí está bien claro, en el documentito está muy claro, ¿no? H mínimo, diferencia nivel máximo de succión, mínimo de descarga. Y el máximo, diferencia nivel mínimo de succión, máximo de descarga. Entonces, estas son alturas geométricas, ¿no ve? Entonces, en la práctica está con números, ¿no? Está con números. Entonces, tenemos 20, el máximo, y aquí el mínimo es 2,8, sería 22,8, ¿no ve? Y el otro sería 18 y 1. O sea, pero como es menos 1, es 18 es 19. No se van a confundir, ¿no? Cuidado que ponga 18 menos 1, 17. No, no, ¿no ve? Cuidado que alguien me diga. Me acuerdo que en algún semestre me dice, pero aquí dice 18 y aquí dice menos 1. Y yo he puesto 18 menos 1, 17. ¿No? Estaría mal, porque la diferencia son cotas, ¿no? ¿Sí? Entonces 18 y es menos 1, la bomba tiene que elevar desde menos 1 hasta más 18, o sea, 19, ¿no? ¿Ya? Por favor, no se confundan en eso. Y lo propio en el máximo, 20, tiene que llegar hasta el 20, pero desde el menos 2, 8. Entonces no hay que restar, sino que hay que sumar 22, 8, ¿no? ¿Ya? Obviamente el máximo es mayor que el mínimo, obviamente, ¿no? Esa es una cosa. Y la pérdida de carga, no se olviden, para el caudal de bombeo tenemos que calcular la pérdida para esta longitud, 2,8 más 17, 2,19, 8, para 8 pulgadas. Y para 6 sería 55 más 20, 75 para 6 pulgadas. Con C100, ya saben, el diámetro es dado. Y aquí vamos a poner en vez de J, H sobre L. La L es esta y en este caso igual esta. Y la suma de estas pérdidas totales más la altura. ¿Cuál va a ser para el bombeo? ¿Cuál sería para el bombeo para escoger la bomba? ¿Cuál tomaríamos? ¿Alguien me puede decir cuál vamos a tomar para escoger la bomba en el diagrama del catálogo? ¿Qué dicen, compañeras? ¿Cuál vamos a tomar? ¿El mínimo o el máximo?
El máximo. Sí, ¿no ve? Máximo. ¿Sí? O sea, tienen que tomar aquí para escoger la bomba. El caudal de bombeo van a escoger aquí, ¿no ve? Van a transformar a los litros segundo a metros cúbicos por minuto. Eso. Cuidado, se confundan también al transformar, ¿no? Ya, entonces, al transformar el caudal de bombeo a metros cúbicos por minuto, y la altura total que yo necesito, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo que dice bien el compañero, la máxima más las pérdidas en todo, tanto en succión como en impulsión. Ya, entonces la altura total de bombeo va a ser la altura máxima más la pérdida aquí más la pérdida aquí. ¿Ya? ¿Ok? O sea, 20 más 2, 8, 22, 8 más la pérdida en 6, en 55 más 20 y más la pérdida en 8, 17 más 2, 8. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Han entendido todos? Los 34 que están ahorita, ¿han entendido? Ok, entonces, si tienen tiempito para que vayan haciendo con calma, y entonces dibujan las dos curvas. Van a ser paralelas, ¿no ve? ¿O no? ¿Qué dice? Las curvas son paralelas. Esas curvas son paralelas. No se olviden que vamos a tomar dos caudales porque vamos a tener esto para el caudal de bombeo, ¿no? Estos dos puntos. Pero para tener más puntos en las curvas vamos a necesitar dos puntos acá y dos acá. Digamos que este fuera 100, entonces tomo 60, 80, 100, 120, 140. Y para esos caudales calculo la pérdida de carga y entonces ya voy a tener los puntitos para dibujar la curva, que son las curvas del sistema, ¿no? ¿Sí? Lo que estamos mostrando es que para este sistema que en la práctica está con números, ¿no? Está con 8 pulgadas y 6 pulgadas acá. Entonces, y en estas dimensiones, en esta longitud horizontal y vertical, entonces para estas condiciones yo voy a tener esas pérdidas de carga variando el caudal, ¿no ve? Porque el caudal variando, vamos a variar las pérdidas de carga. Lo que no vamos a poder variar es esto, las alturas fijas, ¿no ve? Pero sí va a variar la pérdida de carga. Por eso es que la curva va a seguir siendo ascendente, ¿no? Mientras mayor el caudal, esta curva sube más, ¿no? Porque la pérdida es mayor, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por esos conceptos quiero que bien los entiendan para que tengan toda la seguridad de lo que estamos calculando, ¿ya? ¿Ok? ¿No? Entonces, mañana van a pasar solamente con el ingeniero Carvajal. Yo mañana tengo comisión académica en la mañana y no sé hasta qué hora será. Entonces ustedes pasen con el ingeniero Carvajal, ya conmigo no creo que alcance, ¿ya? Entonces nos variamos el siguiente martes para ya avanzar el capítulo 7, 8, ¿no? El 8, que son ya sistemas de almacenamiento, tanques de agua. Y la idea es que demos el examen de las subsiguientes, o sea, no el, ahora es 12, ¿no? 12 más 7, el 19, el 26 sería el segundo parcial, ¿no? Entonces vayan haciendo esta práctica y si tienen alguna duda o alguna cosa no entendido o no pueden algo, el próximo martes lo podemos ver, ¿ya? Con calma. Yo voy a avanzar en el capítulo 8 de tanques de agua y si necesitan alguna consulta o algo no está claro, entonces me dicen, ¿ya? Ok. Bien, ¿no hay preguntas entonces? No. ¿No tenemos preguntas? Jesús, Robert, Ramiro, Jenny, Fabricio, ¿nadie? Las chicas, no hay ¿dónde están las chicas? Patricia.
No, las chicas no preguntan. ¿Por qué no preguntan, chicas? Pregunten, no tengan miedo. No hay preguntas, ¿no? Entonces, los dejo tranquilos para que festejen sus días. El día del niño. Todos tenemos un niño dentro. Ok. Entonces, compañeros, nos veríamos el día martes próximo. Y nada, si vayan haciendo las cosas que hay que hacer con tiempo, háganlo con tiempo porque sí, es el mejor, ¿no? Ok. Bueno, gracias a ustedes, gracias Carlos. Yo, gracias. No te olvides hacer tu práctica, ¿no? Esta vez sí. ¿No? Esta vez vamos. No se olviden también avanzar su proyecto, por favor, porque ustedes saben, en junio vamos a tener ya los finales y entonces al final es más complicado. Entonces vayan avanzando su proyecto para que no lo dejen para el último. ¿Listo? Ok, nos veremos entonces el próximo martes y el video, la grabación de esta clase también les voy a pasar. ¿Ya? En el Classroom también les he dejado esto de la práctica número 3. ¿Ya? Okay. Nos vemos entonces el día próximo martes. ¿Ya? Ok, cuídense, no hagan macanas, por favor. Y vamos a ver la cuestión del segundo parcial porque parece que quieren que demos siempre el examen presencial, pero nos vamos a poner de acuerdo con ustedes la próxima semana, ¿ya? Para que yo también voy a preguntar si necesitamos siempre dar el examen o cómo va a ser. ¿Listo? Ok, y también ya les voy a pasar hasta el lunes las notas de su primer parcial, ¿listo? Ok, entonces nos veríamos el martes.